porque es desconocimiento absoluto. Es como si a mí me comunican una cosa ahora de la que no tengo ni idea. El mundo también se adapta a estas personas, ¿no? Aunque jugar parezca una cosa natural, los papás no saben jugar muchas veces con sus hijos. Siempre pregunto a los padres de dónde hay dificultades y ellos ya las manejan, y en el cole, dónde hay dificultades y ellos ya las manejan. Tema pantallas con los niños adolescentes. No, es que le ponemos un juego de pompas en el móvil porque a nivel sensorial la tranquiliza, la tele de fondo y música relajante. Entonces ve los dibujos mientras que toca pompas y escucha música de Mozart. Me da igual lo técnico que sea, me da igual lo tal. Son pantallas, nos están quitando toda la atención de lo que es importante, que en este momento puede ser la comida, puede ser... Siempre pregunto a los papis cuando son un poquito más mayores, los coches. Suele ser un juego muy revelador, porque el cómo juegues con los coches... Y sobre todo porque vienen vienen muy preocupados, ¿no? Yo lo primero que les digo siempre es tu hijo sigue siendo tu hijo. Claro. Tiene el diagnóstico que tenga, pero tu hijo sigue siendo tu hijo y va a seguir siendo exactamente igual. Mejorará en ciertos aspectos si tiene que mejorar, y en lo demás pues veremos cómo nos adaptamos, ¿no? Recogiendo el concepto de neurodiversidad, lo que sabemos es que hay diferentes maneras de procesar, de interpretar y, por tanto, de comportarse. Es decir, nuestro cerebro procesa información de manera diferente. Claro, esto es interesante porque este concepto de neurodiversidad antes no se conocía tanto. Es verdad que las redes sociales han hecho mucho en la última época y han hecho una parte muy buena, que es dar a conocer, yo creo, este concepto. Pero hay otra parte en la que quizás flaquea un poco y que no debemos olvidar que efectivamente un procesamiento diferente del cerebro a veces conlleva también dificultades. Entonces yo creo que puede ser un concepto interesante aceptar esas diferencias a la hora de procesar y no olvidarnos o no negar esas dificultades que se pueden dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros como terapeutas que trabajar sobre esas dificultades, ¿no? Y también adecuarlas al entorno. Es decir, es muy importante que no sea solo focalizarnos en las dificultades, que además la neurodiversidad también pues conlleva unas fortalezas, ¿no? No solo esas dificultades, es decir, esa es la parte quizás ahora más reconocida, que está muy bien, y el entorno debe ajustarse o adecuarse a esas dificultades, ¿no? O a esas necesidades que presentan estos chavales. Por ejemplo, un TDAH, se me ocurre este ejemplo, podemos pensar en un TDAH que es súper creativo, pero es un poco desorganizado, no sabe llevar a cabo la atención, la persistencia, todo esto. Entonces tiene una fortaleza importante y una dificultad, ¿no?, a la hora de llevar esa fortaleza a cabo. Entonces no es tanto la capacidad muchas veces, sino el cómo hago las cosas. Por lo tanto, yo creo que desde terapia el entorno es también fundamental. Sí, efectivamente. O sea, al final es lo que se ha ido demostrando estos últimos años, que efectivamente hay que trabajar la terapia individual con la persona, porque esas dificultades existen y hay que aprender a regularse, hay que aprender a tener un nivel de funcionamiento, ¿no?, adaptado a las circunstancias, porque no todos los entornos son adaptables. Pero también hay que trabajar mucho con el entorno, hay que trabajar en cómo tanto la familia como el colegio, como incluso los amigos y como el mundo también se adapta a estas personas, ¿no? Y cómo podemos dar las herramientas tanto a las personas como al entorno para que esas dificultades se noten menos y potenciar todas esas partes que al final son fortalezas de las personas. Eso es. Sobre todo porque a nivel práctico ocurre. Es decir, yo puedo tener una peculiaridad neurobiológica, ¿no?, que puede ser un TDAH o TEA, etcétera, etcétera, pero el contexto o el entorno puede hacer que se manifieste o no un trastorno. Es decir, bueno, pues si me gastan las cosas de determinada manera, se me motiva, se me capta la atención. Esto ocurre mucho en el ámbito escolar. A los chavales que funcionan dentro de un sistema muy hermético, ¿no?, un poco a la antigua usanza,
Claro, les cuesta mucho adaptarse. Cuando viene a veces el profesor sustituto, esto yo me lo he encontrado muchísimas veces en tratamiento. Un chico que se le da muy mal las matemáticas, que se le da muy mal historia, y de repente viene un profe, bueno, pues que a veces ha salido de la carrera, está muy motivado y tal, y resulta que ese chaval que tenía muchas dificultades a nivel educativo, ¿no? Estamos hablando del contexto educativo. Hombre, pues este chico ha sabido captarle la atención, ha sabido recuperarlo y no existe el trastorno. Es decir, la peculiaridad neurobiológica sigue existiendo, pero la repercusión funcional, bueno, pues no menos. Con lo cual, es muy importante el entorno. Lo extrapolo al contexto educativo, lo extrapolo al contexto doméstico o de casa. Y al final es muy importante porque al final la persona también tiene que generalizar esos comportamientos, ¿no? A mí no me vale de nada que en los 50 minutos de sesión el niño no me muerda si cuando va a casa sí lo hace. Eso es el efecto que yo llamo laboratorio. Es como los científicos cuando hacen un... A veces digo que nuestras sesiones no tienen que ser un laboratorio, en el que yo digo, jo, aquí funciona todo muy bien, hemos aprendido estas estrategias, no nos sirven para nada porque no las pongo en práctica ni en el contexto educativo, ni en casa. Es un poco eso, yo creo que es muy importante que sea una unión de todos. Trabajar unas estrategias con el propio chaval que se puedan llevar a la práctica. Efectivamente, y yo soy muy partidario de trabajarlas sobre todo con los padres, que son quienes pasan la mayor parte del tiempo con ellos, ¿no? Y si tienen que pasar la sesión, hay muchas veces que hay que enseñar a los padres a jugar con los hijos. Totalmente. Es básico. Ahora que sacas ese tema, me gusta mucho porque en la última época, no sé si a ti te ha ocurrido, ha estado un poco denostada la palabra jugar. Me explico, los chavales venían a terapia y yo muchas veces decía, vamos a jugar. Y yo notaba en mi compañero, incluso en mí mismo, que eso era como menospreciar un poco el trabajo que hacemos aquí. Es decir, jugar... Y yo creo que detrás de eso está la idea de, bueno, como unas personas pagan para hacer terapia, tú no puedes decir que vienen aquí a jugar con tu hijo. Sin embargo, jugar es la herramienta maravillosa, perfecta, única y fantasiosa. A mí me parece voy a decir una barbaridad, pero me parece una aberración que yo lo he hecho, lo he visto en otros compañeros en el ámbito, llegar a un chaval a la sesión y decir, vamos, tenemos que ir a trabajar. A mí eso no... Ya me estoy cerrando una puerta si me pongo en el lugar del chaval. Yo no voy a trabajar. Sin embargo, te digo, voy a jugar, vamos a jugar. Y además lo utilizo, el juego, como herramienta fundamental. Fundamental. Lo digo porque es muy clave eso que has dicho tú de que entren los papás en las sesiones, porque aunque jugar parezca una cosa natural, los papás no saben jugar muchas veces con sus hijos. Y es la interacción básica que tienen que tener con ellos, ¿no? Y yo al final estoy cansado de explicar qué es la terapia ocupacional y para qué sirve, porque la mayoría no saben para qué es, creen que es algo que les han impuesto y que es, pues ya está, ¿no? Y es como, vale, no sabes lo que es, yo te lo explico las 200 veces que haga falta, pero es que además no me voy a cortar cuando te diga que he estado jugando con tu hijo. Y hay que verlo. Que he estado jugando con tu hijo y con esto he trabajado esto y esto. Pero con el niño he estado jugando. Y al final el aprendizaje a través del juego es parte básica, ¿no? Y es la primera interacción que tienes con él y desde ahí ya vas creando todo lo demás. Y puedes hacer todas las rutinas de la vida diaria a través del juego. Y luego ya, pues según vayan madurando y vayan creciendo, pues lo irás adaptando al momento evolutivo. Sí. Pero es que a través del juego ganas un montón de herramientas que al final los padres no están ni siquiera acostumbrados. Total. Yo me estaba refiriendo más, o sea, que nos tenemos que quitar los terapeutas también ese concepto de como que está prohibido decirle a los papás voy a jugar con tu hijo, porque parece poco menos que les estás estafando, es decir, no, es decir, nos da como pudor porque parece que detrás está escondido esa parte de no, pues yo no le pago a este señor para que juegue con mi hijo, para eso me lo quedo en casa jugando yo. Es decir, hay que explicarla, claro. Me parece muy interesante lo de ver las sesiones, lo que vean las sesiones, porque además lo habrás percibido también que los papás luego hacen de nosotros, nos imitan. Totalmente. Nos ven alguna cosa que les ha molado, que dicen, ostras, pues tú no lo en casa, tal, o no lo he hecho. Lo imitan, yo lo veo. Luego cuando interaccionan, a veces pasan las salas de espera o tal, como dices, ostras, esto lo has visto en la sesión. Qué importante entonces es. Y es súper necesario. Y de verdad, y al final, como terapeutas tenemos que tener claro que
aunque estemos jugando con el niño, porque es lo que estamos haciendo, tenemos unos objetivos terapéuticos y los tenemos que tener claros. Eso es. Y nosotros nuestra base de trabajo la tenemos clara y no tenemos por qué dudar, ¿no? de cara a decir, sí, hemos estado jugando, pero porque hemos estado trabajando todo esto. Eso es. Y además, si hacemos un ejercicio de introspección y de vuelta a nuestro pasado, yo creo que las cosas más chulas o más importantes o que más impacto han tenido en mi vida las he aprendido de una manera lúdica. Casi todas, porque si el aprendizaje es atención, memoria y la parte importantísima que es emoción, y no trabajamos la parte emocional para que tenga un impacto y para que me capte la atención, se me guarde en la memoria, estamos haciendo estamos jugándole en contra a lo que sabemos en neurociencia. Sí, además de la parte de terapia ocupacional, toda la parte de la regulación sensorial es súper importante y tú no puedes trabajar la regulación sensorial sin estar jugando. Claro. Y tienes que ser uno con el niño, ¿no? Y tienes que crear ese vínculo. Y un vínculo con un niño no lo haces a través del trabajo, no lo haces a través de tareas. Exacto. Lo haces a través de un propósito más lúdico, con unos objetivos terapéuticos, por supuesto, pero lo marcamos, ¿no? Y actuamos con el niño. Y con el niño creamos el circuito psicomotor con el que vamos a trabajar el equilibrio, la coordinación, la construcción, la creación de la tarea. Pero es que es súper necesario. Tú no le puedes meter una licra para trabajar toda la parte sensorial de tal, no sé cuántos, y ya está. Claro. Pues con eso tienes que crear una actividad y es una actividad lúdica porque son niños. Me parece muy importante ese tema. Aparte, cuando hablamos de, bueno, pues esas dificultades de neurodiversidad, una palabra, es interesante saber qué áreas se trabajan. Yo creo que los papás están muy perdidos en saber, bueno, pero, o a mí me ocurre a veces, pero ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Qué vais a trabajar? ¿Por qué es esto? Primero, creo que es importante que los papás conozcan, que se haga una valoración, que se haga un diagnóstico, ¿vale? Aunque sabemos, ahora hablaremos de esto, que cada chico o chica es independiente y se trabaja con él de una manera individualizada, atendiendo a sus fortalezas, atendiendo a sus dificultades. Pero bueno, tenemos que tener una base de dónde partir, es decir, una fotografía. Sí. Para eso es importante hacer eso, una valoración, bueno, pues que esté ajustada. ¿En qué consiste esta valoración? Pues consiste no solo en pasar pruebas psicométricas, que bueno, un poco lo que conoce todo el mundo, es conocer eso que acabamos de hablar, precisamente, es conocer cuál es su contexto, cuál es su entorno, cómo funciona en casa, cómo funciona en el colegio, cómo se relaciona a nivel social, etcétera, etcétera. Luego haremos una serie de pruebas psicométricas, ¿no? Que nos ayudan efectivamente pues, a saber con qué estamos manejando y ver sus dificultades, sus fortalezas, para empezar a trabajar con él y con el entorno, con los papás. En la medida de lo posible también con el colegio. A veces se nos complica un poco, a veces no. Pero bueno, los papás los tenemos a mano y cuando viene ya se les presupone esa colaboración. Entonces es fundamental eso, porque podemos tener dificultades atencionales, de organización, etcétera, etcétera. En el caso de los TEA, de alimentación, que ahí sabes más que yo del asunto. Efectivamente, o sea, el diagnóstico es súper importante, ¿no? Pero luego, efectivamente, cada caso es totalmente distinto, se trabaja de forma totalmente distinta, incluso ya el vínculo que haces desde el principio va a ser totalmente distinto, ¿no? Y tienes que actuar de una forma totalmente diferente. Y luego ya individualizas todo ese plan de tratamiento, pero efectivamente necesitas tener esa base, ¿no? Y luego ya vas observando. En tema alimentación, por ejemplo, que lo acabas de comentar, es que no hay una persona igual a otra en tema alimentación. O sea, es súper complicado. Claramente tienes que trabajar todo ese aspecto, porque luego además eso se ve muy reflejado en futuros, ¿no? Y toda la parte, sobre todo sensorial, que no trabajas en alimentación desde pequeños, luego acaba en una restricción alimentaria bastante grande por lo general de cara a cuando son adultos, ¿no? Y luego puede derivar en otro tipo de trastornos, pues la conducta alimentaria y demás, además del problema ya de base, ¿no? Entonces es que es súper importante conocer qué sí, qué no, y ahí necesitamos mucha ayuda de los padres, muchas veces ayuda de los colegios, que bueno, cada vez son un poquito más receptivos. Yo creo que está, pero son un poquito más receptivos. Sí, enlazándolo con la parte anterior de cada vez hay más conocimiento y por tanto más concienciación. Pero es verdad que nos falta todavía, porque a veces
yo lo que veo en los colegios y tal es que aplican a veces ciertas medidas. También hay que entender la parte bueno, ellos tienen sus normas, su metodología, etcétera, etcétera, pero aplican cada vez normas más estándares, ¿no? Que no se adecúan, bueno, pues esto, yo qué sé, te dejo 30 minutos más en un examen, te pongo las preguntas separadas, etcétera, etcétera, porque es lo que me dice la ley que tengo que hacer, pero en realidad no lo estoy personalizando. Pero bueno, la evolución ha sido tremenda. O sea, la concienciación en ese sentido ha cambiado mucho. Y se ve que están más implicados. Sí. Porque antes es verdad que hablabas con ellos, o sea, muy bien, tengo una clase de 30 personas, no puedo hacer nada más, ¿no? Eso es cierto. Y cada vez van adaptando más cosas, ¿no? Hablas de, oye, mira, pues es que estaría genial que tuviese una alfombra con textura y que pudiese quitarse los zapatos para estar tocando esa textura y va a aguantar la atención 15 minutos más. A lo mejor no te puedo brindar más de eso, ¿no? Claro. Pero a lo mejor eso sí, bueno, pues lo prueban, tal, funciona, no funciona, y es verdad que en ese aspecto... Y además nos sirve mucho de ayuda porque, mira, se me ha ocurrido un caso reciente en el que a veces también nos estamos metiendo un poco con los profes, voy a hacer una autocrítica. Por supuesto. Los psicólogos, bueno, los terapeutas me imagino que también muchas veces nos hemos fijado precisamente en esas dificultades, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a ver en qué fallas o qué no está funcionando para mejorar esto. Y nos centramos mucho en eso. Y hace poco, y bueno, pero un ejemplo concreto, a una chica, a una niña TEA, y tenía dificultades a veces, ¿no? Cuando era muy explosiva, de regularse, tanto en el colegio como en casa. Y en el colegio, la profe había tenido la excelente idea de hacerle como una cajita de la calma donde le había metido varios juguetes que ella maneja, le había gustado mucho pintar, le había puesto una caja de pinturas, le había puesto unos folios, le había puesto un peluche, un squeezy de esto de tal para regularse a nivel sensorial y tal. Y ostras, por lo visto era mano de santo. Y el caso es que en sesión, en consulta, la mamá me decía, pero es que yo en casa no sé qué hacer. No se me ocurre nada, pega la explosión y tal. Y siempre nos fijamos eso, a ver qué estamos haciendo mal en casa. Y la conclusión o la idea maravillosa que nadie se nos había ocurrido es vamos a imitar lo que está funcionando en otro contexto. Se nos ha ocurrido hacer una cajita parecida en casa. Si a ella le gusta pintar, cuando tenga esta explosión, vamos a replicar eso que ha funcionado también en otro contexto. Excelente. Funcionó. Además, es decir, que a veces nos tenemos que fijar en lo que está funcionando, en la conclusión que quería sacar, en qué ha funcionado, en vez de decir, ¿qué no está funcionando? Vamos a arreglarlo. Vamos a darle la vuelta un poco al asunto y decir, esto está funcionando, vamos a copiarlo y vamos a llevarlo a otro contexto. Y ahí como terapeutas también tenemos que hacer esa parte de... Yo lo intento siempre, cuando siempre fallo, ¿no? Hay cosas en las que tal. Pero siempre pregunto a los padres de dónde hay dificultades y ellos ya las manejan, y en el cole, dónde hay dificultades y ellos ya las manejan. Y luego junto información. Cruzar datos es maravilloso. Efectivamente, ¿no? Y luego es verdad que hay cosas que funcionan pero no son nada adaptativas y las tenemos que ir cambiando, Claro. pero es que a lo mejor las 5 primeras sesiones, que son Hay que empezar bastante complicadas, me sirven para poder llevar a cabo una observación clínica, para poder, ¿no?, ir viendo qué patrones usa o poder regular emocionalmente a esa persona para luego poder trabajar con ella, ¿no? Entonces es súper importante saber qué estrategias ya tienen y luego ver cómo aplicarlas y si se pueden extrapolar. Al final es eso, que se generalice todo y todo Claro. lo que podamos generalizar, porque el mundo no es solo casa, no es solo cole y no es solo terapia. Es que el mundo es el mundo. Ayer justo leí un artículo en el que hablaba de, bueno, pues del impacto que tenían en los padres y en las madres la noticia, ¿no?, del diagnóstico de su peque de autismo. Yo creo que ahí también nosotros tenemos una labor importante como profesionales de acompañamiento y de explicación. Es decir, unos papás o no unos papás, porque muchas veces quien detecta los primeros signos de alerta no suele ser en el contexto familiar, suele ser en la escuela, suele ser en alguna revisión pediátrica, pero normalmente escuela infantil, Sí, que además un montón de niños están muy acostumbrados y dicen, uy, algo no está funcionando bien. Entonces los papás suelen acudir a pediatra, ¿no? El pediatra les deriva al neuro, que aquí trabajamos con neurólogos y tal,
Y a partir de ahí, pues tras una evaluación, etcétera, etcétera, eh, obtienen un diagnóstico de autismo. Normalmente temprano, cuando esto ocurre de 0 a 6 años, ¿no? Que suele ser lo habitual, el shock normalmente es increíble y es normal, porque es desconocimiento absoluto. Es como si a mí me comunican una cosa ahora de la que no tengo ni idea. Entonces, tenemos una labor importantísima nosotros, como profesionales, en acompañar, hacer ese acompañamiento. Yo creo que es muy importante la explicación. La explicación de que, bueno, pues vamos a evaluar al peque, vamos a ver, porque estamos hablando en el TEA, el trastorno del espectro del autismo, es muy grande y en el que caben muchos peques, además, o muchos perfiles diferentes. Y además, si se hace desde una edad temprana, la evolución puede ser muy diferente. Entonces, es importante una buena evaluación cognitiva, una evaluación del desarrollo, una evaluación de tipo sensorial, que os ocupáis más vosotros, los terapeutas ocupacionales. Y sobre todo, porque vienen como, o sea, vienen muy preocupados, ¿no? De, oye, tal. Yo lo primero que les digo siempre es, tu hijo sigue siendo tu hijo. Claro. No tiene el diagnóstico que tenga, pero tu hijo sigue siendo tu hijo y va a seguir siendo exactamente igual. Mejorará en ciertos aspectos si tiene que mejorar y en lo demás, pues veremos cómo nos adaptamos, ¿no? De tema de lo que hablabas, el perfil sensorial, ¿no? Pues bueno, sobre todo en el trastorno del espectro autista, pues bueno, la parte sensorial es bastante importante, ¿no? Entonces se pasa un perfil sensorial que intentamos pasarlo siempre con coles y con padres, en el que nos dan como respuestas a ciertos estímulos, ¿no? Y nos dice, pues, si el niño en los distintos puntos sensoriales, pues más táctil, más auditivo, más visual, si tienen una hiperreactividad o una hiporreactividad, ¿no? Sí, porque, perdona, antes lo hablábamos, la gente conoce o tiene esos tips, ¿no? de los niños de los cascos y tal, eso, pero yo creo que el perfil sensorial involucra muchas más cosas, sobre todo la alimentación, por ejemplo. Es fundamental. Y que muchas veces intentan generalizar. Es como, mi hijo tiene TEA, necesito comprarme cascos. Y es como, no lo sé. Claro. Es que a lo mejor es todo lo contrario. Lo que tenemos es que estimular esa parte, ¿no? Entonces tienen como esta base de lo que conozco es lo que hago y para adelante, ¿no? A nivel alimentario, pues es que hay niños que tienen una hiperreactividad increíble. Hay gente que es simplemente selectiva. Es que no implica un trastorno alimentario sensorial. Claro, el tener. No me gustan los garbanzos. Efectivamente. Hay otros que no me gustan. Los separan por colores. Y eso no es una parte sensorial, ¿no? Es una parte más neurocognitiva. Claro. Entonces, bueno, y conocer ese perfil sensorial, que seguramente se lo pasas a cualquier persona y puede ser que aparezca cierta hiperactividad en ciertas cosas, ¿no? De hecho, por curiosidad, pues siempre haces el tuyo y a veces te sorprendes. Entonces, es simplemente ver y qué estímulos le vienen bien, qué estímulos hay que a lo mejor controlar, o si sabemos que nos vamos a exponer a esos estímulos, cómo vamos a prevenirlos, cómo vamos a anticiparlos, ¿no? Está muy bien las rutinas, está muy bien que intentemos tener el entorno controlado y demás, pero siempre hay cosas que no vamos a poder controlar. Entonces, sabiendo a qué reacciona o qué cosas o qué estímulos le pueden hiperactivar, ¿no? Vamos a ver qué herramientas contamos y cómo lo vamos a anticipar. Eso es. Eso lo hacemos de una manera multidisciplinar. Es decir, yo trabajo contigo, tú trabajas conmigo, trabajamos con los neurólogos, trabajamos con psiquiatras, con logopedas en el caso de que haya que hacer una intervención específica sobre el área del lenguaje, que yo creo que es la clave, ¿no? Es decir, no cerrarnos a un área en concreto, sino, bueno, pues esa comunicación, esa fluidez, igual que hablábamos antes de comunicarnos con el colegio, de tener ese contacto con la familia, los profesionales también necesitamos pues cruzar esos datos, ¿no? Es decir, ostras, por ejemplo, la alimentación, me parece muy importante distinguir el grano de la paja. Es decir, yo estoy trabajando con que no, que mi niño no come bien o no sé cuál, y lo tengo yo en consulta. Y digo, ¿por qué puede ser? ¿Es un tema conductual? Pues eso, es que no quiero comer porque no sé qué, por el motivo que sea, X. Ostras, es que tengo alguna dificultad sensorial o tengo alguna, pues eso, alguna reactividad, o soy hipersensible, o soy hiposensible, o no manejo bien, es decir, desde el área de logopedia, es que tengo alguna dificultad en mi funcional y no manejo bien.
Sí. Súper importante. O sea, al final nosotros tenemos que estar en contacto directo todo el rato, ¿no? Y es súper primordial. Yo tenía un caso que era súper complicado, no conseguíamos eh, prácticamente estímulo, ¿no? Y tenía sesión de logopedia y luego conmigo. ¿Qué hicimos? Cambiarlo. Cambiamos y por toda la parte sensorial, pues el niño era hiporreactivo. Entonces yo le subía el nivel de alerta y una vez había subido el nivel de alerta pasaba a logopedia y conseguía realizar los ejercicios, ¿no? Claro. Y estábamos perdidos, o sea, como a nivel cognitivo no es por tal, no sabemos por dónde, ¿no? Claro. Y les tenemos en este orden, conseguimos pues cambiar niños y demás, ¿no? Nuestras peripecias que hacemos día a día. Agendas. Y efectivamente, y ya nos pusimos a hablar en plan, oye, tal, venga, vamos a tratar esto, ¿no? Porque es verdad, pues yo le daba algún ejercicio que podía, pero no es lo mismo. Al final el logopeda es logopeda, claro, y el terapeuta ocupacional es terapeuta ocupacional y el neuropsicólogo es neuropsicólogo y cada uno trabajamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y a través de ese cambio consiguió avanzar muchísimo el niño. Además, en un mes la evolución fue increíble, ¿no? Y los padres, todo el mundo en plan... Y es que era tan fácil como darnos cuenta de esto. Entonces, necesitamos estar siempre en contacto directo. Por eso, porque hay distintas cosas que yo no me he dado cuenta de que pasa esto. Me dices, oye, ¿qué tal? Porque hay veces que es más un tema de miedo o de rechazo hacia... ¿no? Yo al final mi sala es con columpios, con un montón de colchonetas, de tal. Pues a lo mejor el juego simbólico... Lo que hablamos al principio. El juego, fíjate una vez más, una herramienta. Claro, y entonces pues el juego simbólico es importantísimo en su desarrollo, ¿no? Pues a lo mejor si vamos a hacer algún tipo de juego que es papás y mamás, ¿no? De niños pequeños, el juego de dormir y que vienen y nos tenemos que correr, tal. Pues hay niños que por X o por Y ese tipo de juegos les crean rechazo. Claro. Bueno, pues tengo que hablar y ver de dónde viene eso, porque si no, yo no puedo saberlo por ciencia infusa, ¿no? Y es súper importante el estar todo el rato coordinados y poder hablar de los casos y de la evolución, ¿no? Y de esas cosas que vamos encontrando y que, joder, al final nos dan claves básicas para luego poder hacer esa... Y que no es algo estático, o sea, que esta evolución no es... Hacemos una foto aquí, sino que además nosotros lo decimos cuando entramos en el informe de evaluación. Esta es la foto que hacemos ahora, que pasado mañana puede ser diferente, pueden surgir cosas, pueden desaparecer cosas, nos enfrentamos a cambios, a retos nuevos, entonces tenemos que estar siempre pendiente de, jope, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué ocurre esto? Vamos a intentar ver qué hay detrás, quedarnos con esta foto así un poco de la superficie. Y luego me parece muy importante esto que ahora está muy de moda, ¿no? De la teoría del iceberg. Nosotros vemos una repercusión conductual sobre algo que se esconde debajo de todo eso. Si tratamos solo, pues mi niño no come porque no le da la gana, y el otro día con la abuela sí ha comido, puede ser por muchísimas razones. Por muchísimas razones. Sí, y además te lo expresan así de fácil, ¿no? Sí. Es como, no, es que tal y no sé cuántos. Y en cuanto empiezas a rascar un poco, sí, es que la abuela le da patatas fritas con ketchup. Y es como, claro, así yo también como. Claro. Me refiero, ¿no? Si le presentas el alimento que le gusta, de la forma que le gusta, pues ya está, blanco y en botella, ¿no? Claro. Y al final que la evolución es como la evolución de los niños, el momento en el que están, en el que se encuentran, y hay veces que hay cosas que les funcionan y de repente dicen, puf, no, ya no. Y tienes que volver a buscar otras estrategias, tienes que volver a decir tal, o que estás trabajando en alimentación, empezamos con un problema sensorial de base, superamos ese problema sensorial y aparece uno de conducta. Pues muy habitual, muy frecuente, sí. Súper frecuente. Sí, sí. Y entonces al final se va solapando y ahí es muy importante tanto la coordinación con el entorno como con los profesionales. Sí, entre profesionales. Sí, sí. Eso es. Yo creo que también una cosa súper importante es, para los padres sobre todo, es saber cómo se desarrolla este proceso, ¿no? Yo siempre les digo que hagan muchísimo caso a las escuelas infantiles. Las escuelas infantiles están acostumbradas a ver muchísimos niños muy distintos, ¿no? Y saben detectar muy bien este tipo de cosas, ¿no? Y enseguida derivan y demás. Y creo que empieza todo ahí. Suele ser ahí
Además, porque efectivamente, porque son los que manejan esas situaciones, porque conocen a los niños. A no ser, a veces ocurre en el contexto familiar, normalmente cuando tienen un hermano mayor o una hermana mayor y comparan, porque siempre tendemos a comparar, uy, pues con 18 meses mi niña ya hacía tal, y entonces, bueno, puede que surja ahí la alerta, pero normalmente, efectivamente, ocurre en escuela infantil o al pediatra, o pues normalmente sí, en la escuela infantil. Sí. Le suelen dar una alerta, pues mira, estamos viendo que su peque no se comunica, que no balbucea, que debería estar balbuceando ya, y a veces hay gente muy conservadora que dice, no, vamos a esperar, que ya empezar a hacer tal, que ya empezar a hacer cual. Es verdad que a veces somos un poco estrictos, ¿no? Con los meses y con los hitos del desarrollo, y es verdad que hay peques que los adquieren un poco más tarde, otros que los adquieren antes, ¿verdad? Hay precocidad y también hay chavales que lo adquieren después. Pero si ya nos dan unas alertas y ya nos dicen, uy, es que no balbucea, pero es que tampoco se empieza a poner de pie bien. Bueno, pediatra, normalmente suele ser el siguiente paso, el siguiente punto. Y que no hay que olvidar que cuando nos lo dicen en la escuela infantil, ellos ya contemplan eso. Claro, tienen un ojo clínico bastante bueno. Y muchas veces es como no es médico, como no es tal, no le voy a hacer caso. Y ahí yo siempre digo que la titulitis ahí no tiene ningún tipo de tal, que tienen un ojo clínico y una experiencia que es maravillosa. Que, por supuesto, ir al médico y que hay veces que, oye, todos nos equivocamos, ¿no? Sí. Pero hombre, que es importante hacer caso y prevenir. Efectivamente, eso es. Sobre todo porque luego de cara a la intervención, cuanto antes empecemos, mucho más éxito y mucho más hitos vamos a conseguir. Eso es innegociable e indiscutible. Totalmente. Por seguir un poco con el proceso, iríamos al pediatra, que normalmente nos va a derivar a neurología o a psiquiatría, a veces depende del hospital o del sitio, o si vienen aquí, nosotros pues eso lo recibiría el neurólogo. Y a partir de ahí, pues se inicia un proceso un poco desconocido, porque normalmente el neurólogo, aparte de pruebas de genéticas o médicas estrictamente, mandará una evaluación neuropsicológica o del desarrollo del peque o a nivel sensorial. Y en función de eso, el siguiente paso, pues bueno, normalmente puede venir un diagnóstico y a partir de ahí, normalmente la intervención o la atención temprana, ¿vale? Bien dentro del sistema público o bien dentro de terapias privadas. Y ahí es donde tenemos que hacer ese acompañamiento también de explicación de qué trabajar con el peque, por qué estamos estimulando esto, etcétera, etcétera. Yo creo que es fundamental. Sí, además que eso, la derivación primera, además, que hace el neurólogo, por lo general, es un poco más amplia. O hay veces que directamente al neuropsico y luego ya de ahí se abren más campos, ¿no? En la atención temprana pública es verdad que va bastante lento en general y demás. Sí. Y que se acaba a los 6 años. Que eso también es un hándicap, ¿no? Es un problema para las familias normalmente, porque se quedan un poco descolgadas, no saben qué hacer, dependiendo de los recursos económicos. Luego, verdad que los centros también, bueno, pues de plazas van justos, porque hay mucha demanda, entonces es un problema real. Sí, porque ¿Qué hacemos con esos peques? Los estimulamos hasta los 6 años y después ¿qué hacemos con ellos? Justo, además de luego de 6 a 18 es como que la parte pública se queda ahí un poco en ascuas, ¿no? Y al final es eso, pues ya llega neuropsico y se hace esa valoración, ¿no? Desde logopedia, desde terapia ocupacional, valoramos pues toda la parte sensorial, valoramos toda la parte también motora, ¿no? Y ese desarrollo. Y luego ya lo tenemos que poner un poco en común, ¿no? Para ver cómo vamos a realizar esa evolución y ese tratamiento con esa parte de los padres, ¿no? Con ese, oye, vale, hay este diagnóstico, no lo hay o no sabemos todavía tal, lo que encontramos en estas dificultades, vamos a trabajarlo desde estas áreas y de esta forma. Porque ¿cuáles pueden ser unas señales de alerta claras a nivel de lenguaje? Está muy claro, o antes que del lenguaje puramente verbal, de comunicación, es decir, esto que ya mi niño
que juego con él pequeño y no me hace caso, no me mira. Es que le hago la típica bromita, juegos que hacemos siempre con los peques y parece que no se ríe, parece que está ausente, parece que está en su rollo. A nivel motor, que yo creo que ahí más, mira, que no se incorpora bien, es que la cabeza ya le costó sujetarla, es que yo creo que son señales importantes, ¿no? De alerta, de alarma. Justo, y que luego se ven bastante claras, ¿no? A nivel coordinación, la coordinación bimanual les suele costar mucho, incluso oculomanual, ¿no? El poder colocar algo en un agujero y demás. Son juegos que están adaptados a su edad y que de repente no están pasando. Y es verdad que son signos de alerta claros, ¿no? El tipo de juego que hace, pues ahí el juego acción, o sea, acción-reacción, tiene una edad. Hay una edad a la que te cansas. Y si ha pasado esa edad y sigues sin cansarse y es el único juego que sabe elaborar. Yo siempre pregunto a los papis cuando son un poquito más mayores, los coches. Suele ser un juego muy revelador, porque el cómo juegues con los coches influye mucho. Si me quedo mirando las ruedas de los coches, o si le doy una funcionalidad a ese juego, es decir, hago el sonido del coche, lo aparco, lo tal, ya da muchas pistas. Los juguetes que ruedan o un helicóptero con hélices y demás, tú cuando ves que un niño se queda mirando cómo eso da vueltas, es muy clarificado. Claro. Dices, en un periodo prolongado de tiempo, queremos decir. Por supuesto, todos tenemos el incluso con 20, 30, 40 años. Lo digo porque luego ya sabemos que los papás también son muy alarmistas y a la primera vuelta que le demos a un helicóptero estamos llevando al peque al tal, y no es así. Prefiero cuando solo hacemos ese tipo de juegos. Efectivamente, ¿no? Y que hay muchas veces las construcciones, si tiramos construcciones, no pasa nada si lo sigues haciendo. Claro. Pero no puedes quedarte solo ahí. Claro. También tendrás que construir una granja, también tendrás que hacer algo un poco más elaborado, ¿no? Y entonces en ese tipo de cosas que son del día a día te vas dando cuenta. Sí, muchas veces con las construcciones lo que ocurre es que las ordenan por formas, por colores, lo que hemos hablado antes. Es decir, no hacen ese juego funcional de decir voy a construir una casa, voy a construir, yo qué sé, un coche, voy a construir pues eso, algo funcional. Si no me dan la superficialidad del juego, porque me llama la atención a nivel color, a nivel forma, pero no le doy una función. Efectivamente. Y luego muchas veces tanto colores como formas se llevan a ropa, a comida. Claro. Y todo ese tipo de cosas las ves reflejadas, ¿no? Es en plan, es que solo se comen los alimentos que son verdes. Bueno, pues, que ahí enlazándolo con lo anterior es donde existe una repercusión, porque bueno, si a mí me gusta ponerme las cosas azules porque me mola ir de negro o porque me hace más delgadito, pues no hay ningún problema, pero cuando yo quiero, o sea, solo hago una cosa de una determinada manera y eso repercute en mi funcionamiento normal, ¿no? Del día a día, sí que estamos hablando de una dificultad. Está condicionando el desempeño normal. O sea, al final lo que tenemos que tener como muy claro es que las cosas que tenemos que trabajar son las que nos van a afectar. Eso es. Tanto que nos afecten en el día a día, como que si por algún casual no la podemos llevar a cabo, nos va a afectar. Eso es. ¿no? Tener esas capacidades. A mí si solo se pone zapatillas de esta marca y durante toda la vida se va a poder poner zapatillas de esta marca, pues me parece estupendo. ¿no? Claro. En algún momento desaparecen, pues a lo mejor ahí tenemos que trabajar cómo cambiar. El problema viene cuando, se me acaba de ocurrir este ejemplo, cuando los autobuses de la MT eran rojos y de la noche a la mañana los pusieron azules. Y algún peque dijo, pues yo no vuelvo a montarme ahí, porque ¿dónde están mis autobuses rojos? Eso sí afecta al desempeño diario, esa rigidez sí tiene repercusión funcional. Además nos centramos como mucho en rutinas y las rutinas funcionan genial, pero también hay que tratar esa rigidez. Yo de hecho digo mucho que en terapia nosotros colaboramos a veces a fomentar la rigidez. Me explico. Generamos muchas rutinas porque sabemos que las rutinas funcionan. Pero al generar rutinas estamos fomentando la rigidez. Entonces hay un momento en el que tenemos que luchar contra nosotros mismos y romper esa rutina. O sea, yo a los papás les digo que generen rutinas y que de vez en cuando
la rompamos con con la correspondiente rabieta por frustración, pero que viene bien pues también para aumentar esa tolerancia a la frustración y para desarrollar esa flexibilidad cognitiva. Importantísima. Y muchas veces cuesta romper las rutinas con los padres. Claro. Porque los padres tienen asumido que esto va así y va así. Y entonces cuando llegas y no funciona así, te dicen, no, pero es que le toca ahora esto. Claro. Y le digo, ya, pero no. Claro. Porque entonces el día que no pueda hacer esto, Claro. entonces tenemos un problema. Exacto. Ya, pero es que yo prefiero... Y yo, ya, claro. Y es mucho más fácil. También pasa desde pequeñitos, ¿no? No, es que si se viste solo no llegamos al colegio. Claro. Ya. Yo prefiero no llegar al colegio algún día y explicarle al profesor, mira, estamos trabajando esto, no lo tengáis en cuenta porque estamos haciendo una inversión a futuro, es decir, vamos a llegar tarde seguramente 3 semanas, pero estamos trabajando esa autonomía para que él genere esa rutina, para que tal, o por el motivo que sea. Es decir, vuelvo a la colaboración. Claro, sí, desde el cole llego tarde y me van a machacar y al papá le van a machacar y no sé ¿qué va a hacer el papá? Lo he visto yo al niño porque me va a llevar la bronca. Se la va a llevar el niño por llegar tarde, se está pendiente del colegio o tal. O en la parte, hay que ser realista en la vida, en el trabajo. Es que no, yo tengo que dejar al pequeño en el cole porque me tengo que ir a trabajar. Claro, ahí el mundo nos lo pone complejo. Y que es totalmente entendible, ¿eh? ¿No? Y muchas veces es como, bueno, pues trabajar el fin de semana, que el fin de semana no tienes tanto tal. Ya, pero también estás cansado. Y que el fin de semana es descanso para todo el mundo. Y se hacen cosas extraordinarias. En cualquier ámbito. La rutina no es la misma. Me levanto más tarde, desayuno más tarde. No comemos en casa, nos vamos por ahí. O si comemos en casa, comemos alguna cosa especial. No es lo de siempre. Efectivamente. Y que es totalmente entendible, ¿eh? Claro. Igualmente hay que a veces que hay que apretar. Y es como, ya. Entiendo que entre semana no podemos, o que a lo mejor vestirnos para ir al colegio no, pero ponernos el pijama sí. Eso y si se va a dormir más tarde, eso pues lo sentimos. Pero hay que intentar ajustarse un poco. Y yo ahí sí que siempre tiro de los padres, en plan, lo siento, pero va a tocar, ¿no? Sí. Y luego muchas veces tienen como mucha ansiedad, que es normal, en hacer todos los cambios, ¿no? De quiero que se vista, quiero que coma solo, quiero que se lave los dientes, quiero que tal. Y es como, es que si le metemos todos estos cambios, no hace ninguno. Pero vamos a verlo desde la perspectiva de un adulto. Si de repente a mí me sacan de mi entorno y me llevan a otro sitio y tengo que adaptarme a todo súbitamente, o tienes muy desarrollada esa flexibilidad cognitiva y eres un pez que se adapta a todos los mares, o nos va a costar, o va a haber un momento de bloqueo, va a haber un momento de saturación cognitiva, emocional, etcétera, etcétera. Bueno, pues que nos lleva a eso. Sí. Que no funciona. Hay que ir pasito a pasito con los objetivos, y cuando tengamos una cosa y la tengamos a menos afianzada, nos vamos a otra. Sobre todo eso, ¿no? Y saber que lo tenemos que afianzar. Que hay veces que hay un pequeño retroceso, claro, ¿no? Y de repente se empiezan a lavar los dientes solos, pero se han dejado de poner la parte de arriba. Bueno. Eso es otra clave importante, yo creo, tanto en el desarrollo a nivel de hitos de los peques como a nivel funcional. Que el desarrollo no es una línea recta y exponencial. El desarrollo es una escalera, es una sierra que estamos aquí y nos volvemos para atrás y estamos aquí, a lo mejor nos atascamos un poquito, subimos en un mes. La evolución es lo que en 5 meses de intervención no hemos conseguido y nos atascamos y ocurre, o volvemos para atrás un poquito. Entonces no hay que tenerle miedo tampoco a eso. Efectivamente, o sea, es que a veces pasa y que luego ya cuando son pequeños, pero es que luego llega también la adolescencia, llegan cambios hormonales, llegan muchas cosas, llegan cosas que muchas veces a los padres, pues toda la parte de sexualidad y demás, les cuesta mucho trabajar, ¿no? Es como... Claro. Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y a lo mejor es que no se pone la camiseta, no porque no sepa, sino porque te está desafiando. Y ya está. Y son épocas distintas y son momentos distintos que tenemos también que adaptarnos nosotros. Es un periodo interesante este que dices de la adolescencia, porque ahora se está empezando a trabajar más ya, ¿no?, con población neurodiversa en adolescencia. Es decir, que bueno, que no ha sido
diagnosticados, no se les ha detectado antes, tanto en adolescentes como adultos. Y bueno, pues sería importante también entender que no siempre, no es una moda. Es decir, yo entiendo, hablando un poco también de las redes sociales, que a veces se ha magnificado un poco esto, ¿no? Y ahora pues, parece que hay cierta tendencia que todo el mundo quiere ser o parece que tiene algún tipo de neurodiversidad, pero ni es eso ni es lo contrario. Es decir, efectivamente hay mucha población adulta que no ha sido detectada anteriormente porque antes esto no tenía tanta visibilidad y se ha cronificado y ha llegado a la etapa adulta con sus estrategias, con su forma de actuar hasta la edad adulta. O a lo mejor no han tenido esa repercusión de la que hablábamos en otras etapas del desarrollo, bueno, pues porque tengo una buena capacidad, lo he ido compensando, ¿no? Y he llegado a etapas adultas en las que me cuesta desenvolverme en ámbitos muy organizados, en no sé qué, tengo mucha repercusión a nivel social. ¿En qué se traduce eso? ¿O cómo suelen acudir, por lo que yo veo, a consulta a estos adultos? Normalmente por dificultades de ansiedad, problemas de ansiedad. Es como todas esas dificultades le están generando una ansiedad. La ansiedad muchas veces la trata de forma ambulatoria el médico de cabecera, ¿no? Con medicación. Momentáneamente eso funciona bien, claro, alivio, pero esas dificultades, si son de base, vuelven a aparecer. Entonces, cuando vuelven a aparecer, vuelve la ansiedad, hay frustración porque ha vuelto la ansiedad, no sé muy bien por qué. Vuelvo al círculo vicioso de medicación, vuelvo a mejorar, pero etcétera, etcétera. Con lo cual, vuelve a ser muy importante identificar qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando ahí? Sí. Y también de la parte esta que hablabas de la moda, ahora los adolescentes con este tipo de trastornos son gente que de verdad ha estado trabajada, ¿no? Porque antes esa atención temprana y tal no existía. Entonces, claro, de repente ves a una persona con trastorno del espectro autista, con unos cascos y más o menos funcional y dices, ah, mira, pues es que tal, ¿no? O de repente te dice una persona, no, es que yo tengo un problema con la textura de la crema. Yo creo que soy neurodivergente. No. Hay veces que tenemos dificultades sensoriales que no implican ni un diagnóstico ni una dificultad real, claro, porque te sigues poniendo crema del sol, si te da más repelús, perfecto, claro, no pasa nada. Pero soy capaz de... No te afecta en tu día a día, ¿no? Tal, ¿no? Y al final vemos a personas que sí que tienen diagnósticos más funcionales y es como, no, yo también, bueno, hay que puntualizar mucho, hay que ver todo ese trabajo que llevan esas personas para poder hacer frente a todo esto, ¿no? Y todas esas estrategias. Es un poco tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, porque si nosotros desde que empezamos esa intervención, ¿no? Cuando son peques, nuestro objetivo que yo tengo en la cabeza es ser, o sea, que sean lo más funcionales posibles cuando lleguen a la etapa adolescente o a la etapa adulta, y ahora nos miramos cuando son funcionales en la etapa adulta y adolescente y decimos, pues no es para tanto. Nos estamos tirando nuestro trabajo por la borda. Lo que tendríamos que decir es, ostras, ¿por qué proceso ha pasado esta persona de intervención para llegar a ser súper funcional? Efectivamente, y se han tenido horas y horas de terapias y horas de enfrentarse a cosas que odian, cosas que rechazan, tener que quitarse de ir al parque por a lo mejor tener 2 horas seguidas de logopedia y de psicólogo. Con lo frustrante que es eso cuando tú tienes que hacer un sobreesfuerzo en comparación con el resto de tus iguales y que el resultado a veces no sea ni parecido. Desmotivante cuanto menos. Si yo estoy, ahora sí voy a utilizar el verbo trabajar, yo estoy currando, tú y yo estamos currando y al final no solo que no nos paguen, sino que nos multen, pues mira, chicos, yo esto lo dejo. O sea, la probabilidad de tirar la toalla es muy grande. Efectivamente, entonces es verdad que por un lado es como ese orgullo de, oye, mira, qué trabajo hay, qué buenos profesionales y que conseguimos esto, ¿no? Y luego cuando escuchas que eso se minimiza o que tal, o que se convierte hasta un poco eso en moda, como decías, es como, es un poco frustrante ahí. Total.
totalmente. Tema pantallas con con los niños y adolescentes. Yo tengo muchas dudas sobre este tema. Es decir, no sé si no lo he investigado en profundidad o no sé si hay muchos estudios en profundidad que digan tal o cual. Mi opinión o lo que yo creo que no depende tanto del soporte en sí mismo como del tipo de contenido, tipo de juego, tipo de vídeo, vídeos inmediatos, tipo de juego de recompensa inmediata, que es lo que, pues bueno, me hace entrenar o desentrenar, mejor dicho, mucha función ejecutiva, que es algo que se entrenaba con otro tipo de juegos o que se entrena con otro tipo de juegos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal. Yo he jugado muchas veces, jugaba mucho al FIFA Online, ¿vale? Y bueno, pues si yo juego un partido y juego contra alguien y me ha tocado jugar contra alguien y en el minuto 10 me han metido un 2-0, como entiendo que he estado acostumbrado por mi historia vital, tengo esa tolerancia a la frustración, esa perseverancia, ¿no? Que todo eso se entrena con el juego, paso. O sea, bueno, pues me aguanto, digo, a ver si le meto, y me van metiendo goles. Digo, bueno, pues a ver si por lo menos le meto uno, no sé qué. Y bueno, ahí me regulo y me mantengo en el juego. Caso contrario, me ha tocado contra alguien en el que a los minutos 10 o sea, le he metido yo 2 goles. Automáticamente abandona el juego y reinicia la partida. Y esto es lo que yo veo que pasa en los juegos de móvil o en estos juegos de consola, que tengo la opción de reiniciar. Entonces, yo estoy entrenando la tolerancia a la frustración, siempre tengo que ganar. Siempre tengo que tener una recompensa inmediata, que es el gol. Si no la tengo, abandono el juego. No sé perseverar, no estoy entrenando la perseveración, no estoy entrenando el aburrimiento. Tío, si un tío me está metiendo goles, me estoy aburriendo del juego, bueno, ya vendrá otro momento en el que tal. Ese es el problema que tengo yo, no tanto con las pantallas, sino con el tipo de juego. O de vídeos, de YouTube, de TikTok, de atención muy corta. Es lo que yo creo, no porque sea una pantalla en sí misma, no lo sé. Yo tengo problemas con ambas. Primero porque es... Claro, y perdón, entra en la parte Claro, sensorial. la parte de pantallas y de inmediatez y demás está haciendo muchísimo daño, ¿no? De hecho, yo hay muchas veces que lo que me propongo es ganar al niño porque necesita perder, ¿no? Además, los padres muchas veces tienen ese rol de vamos a dejarle ganar porque hoy así se siente bien, tal, ¿no? Y luego además con todas las pantallas se potencia muchísimo más, ¿no? Esa recompensa inmediata que tienes todo el rato, ¿no? Pero pasa incluso con las series, ya no estamos acostumbrados a ver series de semana en semana y cuando la pongan. No, ahora te haces el maratón de los 10 episodios en un día y si no, no estás contento, ¿no? Pero es que además a nivel atencional y a nivel luego de funcionalidad, generan, aparte de la adicción y todo lo que puedan generan una distracción muy grande de la que no somos conscientes, ¿no? Es como, no, es que no come porque tiene el móvil, la tablet y la tele. Me da igual en qué dispositivo, me da igual que esté viendo, que no. No, es que le ponemos un juego de pompas en el móvil porque a nivel sensorial la tranquiliza, la tele de fondo y música relajante. Entonces ve los dibujos mientras que toca pompas y escucha música de Mozart. Me da igual. Me da igual lo técnico que sea, me da igual lo tal. Son pantallas. Nos están quitando toda la atención de lo que es importante, que en este momento puede ser la comida, puede ser el vestido. No podemos ocupar todo con pantallas, ¿no? Necesitamos que no las haya. Necesitamos que haya momentos de ya está y nos tenemos que centrar en esta atención, ¿no? Entonces, me pasa un poco con ambas cosas de no hay frustración, no hay he perdido, no hay turnos de espera. O sea, estás jugando un juego en el que hay que respetar turnos y es complicado porque no los hay. Yo lo veo en el ajedrez, a mí me gusta jugar mucho para trabajar o función ejecutiva. Creo que el ajedrez es uno de los juegos que engloba todo. Cuando le toca al chaval o a la chica, o te toca a ti, te toca, venga, te toca. ¿No? Este juego hay que esperar, hay que pensar, y además lo hago aposta. Vamos a estar un ratito aquí entre turno y turno para que entrenes esa espera. Efectivamente, y al final, o sea,
yo no suelo jugar al ajedrez con ellos, ¿no? Pero juego el caps que es de poner los vasitos en un orden, el speed caps, el uno, al virus, a todos los juegos que jueguen todos los niños, tengo que tener un máster. Porque necesito ganarles. Porque si no, claro, no les aparece esa frustración, claro, porque están acostumbrados solo a ganar. Claro. Y cuando ganas, y cuando te ven ganando, aparece rabia, aparece que de repente destruyen todo el juego, aparece, ¿no? Y dices, esto es lo que quiero que salga. Hay veces que tienes que entrenar en tu casa en plan, es que necesito ganar a esta persona porque lo necesito, ¿no? Y necesita perder, necesita ver eso. Y muchas veces con las pantallas lo que facilitamos es que tengan todo el rato ese tipo de recompensa. Sobre todo porque, ahí vuelvo a lo que hablábamos antes, entrenar todas estas cuestiones, la tolerancia a la frustración, la flexibilidad cognitiva, adaptarme a cambios, la perseverancia, que son funciones ejecutivas que entrenamos en esa etapa de neurodesarrollo. Joder, una inversión de cara al futuro. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a ser adolescente y quiera una cosa, no la voy a conseguir siempre. Es decir, cuando salga al mundo no va a ocurrir esto. Si yo estoy preparado para enfrentarme a esas cosas porque tengo desarrolladas ciertas habilidades, me va a estar mucho mejor. No voy a tener frustración. Todo el mundo nos frustramos, pero la vamos a llevar mejor, la vamos a tolerar mejor. Cuando no puedo estudiar la carrera que quiera porque no me ha dado la nota, cuando me meto en una carrera y no me está gustando, etcétera, etcétera. Si estoy entrenado a esa frustración, a esas esperas, a que no todo tiene que ser una recompensa inmediata, yo creo que las probabilidades de adaptabilidad al mundo son mejores. Sí. Y que ellos lo entiendan, ¿no? Porque muchas veces es como, ¡buah! Es que mi objetivo es ganarte. Digo, cuando tu objetivo deje de ser ganarme y sea disfrutar aunque pierdas, entonces estaremos cerca del alta, ¿no? Estaremos cerca de haber avanzado un montón. Eso es. Pero hasta que tu objetivo no sea divertirte. Eso es. Y es verdad que me preocupa en todo este tema de neurodivergencia y demás, pero me preocupa mucho a nivel población. Sí. Porque haya o no diagnóstico, es que toda la población joven ahora mismo no tienen esa tolerancia a la frustración. O sea, el entrenamiento en función ejecutiva es para todos. Es para todos. Y entonces yo creo que estamos diseñando, tanto desde el sistema educativo, debería ir enfocado a entrenar esto por el tipo de tareas, etcétera, etcétera, como lo que jugamos en casa, como todo. Esto para todo el mundo. Sí, totalmente. Y de verdad que creo que es algo que tenemos que hacer hincapié, porque cuesta. La verdad que es complicado. Fenomenal. Pues nada, yo creo que nos han quedado muchos temas por tratar. Hemos hablado un poco de varias cosas, pero bueno, en otro episodio o en otro momento seguiremos con estas charlas y continuamos con cosas que se nos han quedado por ahí colgando. Sí, o sea, al final un poco lo que podríamos sacar en claro es eso, que al final los profesionales estamos aquí para acompañar a las familias, para que no hay que tener miedo a un diagnóstico, para que no hay que tener miedo a lo que pase y que simplemente vamos a recorrer un camino juntos y a evolucionar como evoluciona el mundo. Efectivamente.